Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, porque hoy tenemos un tema que va a dar mucho de qué hablar. Y es que vaya sorpresa la que nos hemos llevado todos. El 20 de septiembre de 2025, la noticia bomba que recorrió el mundo del espectáculo, especialmente entre los fans de las novelas turcas, fue la noticia de Can Yaman y Demet Özdemir. Ya saben, la pareja que nos robó el corazón en Erkenci, pájaro soñador. Y bueno, como siempre en este canal nos dedicamos a estar al tanto de todo lo que pasa en el mundo de la farándula, especialmente con nuestros ídolos turcos. Así que hoy vamos a sumergirnos en todo el revuelo que causó esta noticia, analizaremos los detalles, las reacciones de los fans y por supuesto mi opinión. Pero antes de empezar, y para que no te pierdas nada de lo que se viene en el canal, ya sabes. Suscríbete y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones de todos los vídeos que subo, y así no te pierdas nada, dale, que es gratis y me ayudas un montón, vamos allá. Vale, empecemos por el principio. El 20 de septiembre de 2025, las redes sociales explotaron. Y no era para menos. La noticia de que Can Yaman y Demet Özdemir, después de tantos años y rumores sorprendentemente se casaban. O al menos, eso era lo que se decía. La realidad, como veremos, es un poco más compleja. Pero el impacto fue innegable. Imagínense la conmoción de los fans. Durante años la química entre ellos en Erkenci fue tan evidente, tan palpable, que muchos soñaban con que esa conexión traspasara la pantalla. Recordemos un poco. Sanem y Can, los personajes que interpretaron, nos regalaron momentos inolvidables. Sus miradas, sus roces, sus peleas, sus reconciliaciones. Todo era perfecto. Y claro, la gente quería que esa magia se trasladara a la vida real. Los rumores de romance entre Can y Demet fueron constantes durante y después de la serie. Fotografías, comentarios, publicaciones en redes sociales. Todo alimentaba la esperanza de los fans. Pero lamentablemente nunca hubo una confirmación oficial. Ambos actores por separado tuvieron sus propios caminos. Demet con otras relaciones, proyectos profesionales exitosos. Can viajando por el mundo trabajando en diversos proyectos, también con alguna que otra relación sentimental. Y claro, el tiempo pasó y la esperanza de verlos juntos, quizás se diluyó un poco. La vida siguió su curso y los fans, aunque mantenían viva la llama de la esperanza, sabían que las probabilidades de un reencuentro romántico disminuían con el tiempo. Así que cuando el 20 de septiembre de 2025 la noticia explotó. Fue un shock. Las primeras informaciones, provenientes de fuentes generalmente fiables en Turquía, hablaban de una boda secreta, de una ceremonia íntima a la que solo habrían asistido familiares y amigos cercanos. Se especulaba sobre el lugar, el tipo de ceremonia, los detalles. Era un festival de rumores y especulaciones. Algunos medios incluso llegaron a publicar supuestas imágenes borrosas de la pareja, con el rostro cubierto, ingresando a un lugar que se decía era el sitio de la boda. La expectación crecía por minutos. Las redes sociales se encendieron. Los fans de todo el mundo enloquecidos celebraban, lloraban de alegría, comentaban, compartían fotos, analizaban cada detalle, era una locura. Los hashtags relacionados con la pareja, con la serie, con la supuesta boda, se dispararon. Era un fenómeno. Desde Latinoamérica hasta Europa, pasando por Asia, los mensajes de felicitación y de sorpresa inundaron Twitter, Instagram y Facebook. Las comunidades de fans de Erkenci se unieron en un frenesí de actividad, reviviendo escenas de la serie, compartiendo fanarts y analizando cada uno de los gestos y expresiones de Can y Demet en fotografías antiguas. Por supuesto, los medios de comunicación se hicieron eco de la noticia. Revistas, periódicos, páginas web de entretenimiento. Todos hablaban de Can y Demet. Las fotos filtradas, las entrevistas a supuestos testigos, todo alimentaba el morbo y la expectación. La cobertura mediática fue intensa, con programas de televisión dedicando segmentos especiales al tema, y analistas de farándula debatiendo sobre el futuro de la pareja y el impacto de la noticia en la industria del entretenimiento turco. Las revistas del corazón se peleaban por obtener la exclusiva, y las especulaciones sobre los motivos de la supuesta boda y el futuro de sus carreras se multiplicaban. Pero como suele ocurrir en estas situaciones, la verdad era un poco diferente a lo que se contaba. Con el paso de las horas, empezaron a surgir nuevas informaciones.
Y lo que parecía ser una boda secreta, una reconciliación, una historia de amor digna de Hollywood, se convirtió en algo más, un poco más complicado. Los periodistas comenzaron a investigar a fondo, consultando fuentes más cercanas a los actores, y las primeras dudas comenzaron a surgir. Se hablaba de incongruencias en las declaraciones de los supuestos testigos y de detalles que no encajaban en la narrativa inicial. La realidad, al parecer, era que no se trataba de una boda, ni de una reconciliación, sino de un proyecto. Un proyecto conjunto. Una serie, una película, un anuncio publicitario, o algo por el estilo. Lo cierto es que el supuesto encuentro, la supuesta ceremonia, era en realidad una campaña de marketing muy bien orquestada para promocionar algo relacionado con ellos dos. Los rumores de una boda, la información filtrada, las fotos borrosas, todo había sido cuidadosamente planeado para generar la máxima expectación y atraer la atención del público. Imagínense la decepción de algunos fans. Pero por otro lado, también la sorpresa de verlos juntos, trabajar juntos de nuevo. La reacción general fue mixta. Por un lado, la desilusión de no verlos casados. Por otro, la alegría de verlos compartir proyecto. La decepción fue palpable en algunas publicaciones en redes sociales, donde los fans expresaban su tristeza y su sentimiento de haber sido engañados. Sin embargo, la mayoría de los comentarios eran positivos, celebrando la reunión de la pareja en un nuevo proyecto y expresando entusiasmo por lo que pudiera estar por venir. La campaña de marketing fue brillante. Jugaron con los rumores, con las expectativas, con los sueños de los fans. Crearon una expectación enorme y al final, revelaron el secreto. Fue una jugada arriesgada, pero al parecer, efectiva. La atención mediática fue enorme, las redes sociales explotaron, y el proyecto que promocionaban, independientemente de lo que fuera, se benefició enormemente de toda esta atención. Expertos en marketing analizaron la estrategia, elogiando la creatividad y la capacidad de generar una conversación global en torno a los actores. Ahora bien, ¿qué opino yo? Pues por un lado, me dio un poco de pena la decepción de algunos fans. Todos tenemos derecho a soñar. Y la ilusión de ver a Khan y Demet juntos era muy fuerte en la comunidad. Pero por otro lado, entiendo la estrategia. En el mundo del espectáculo hay que ser creativos, hay que sorprender, hay que generar interés. Y en este caso, lo lograron. Es importante reconocer que la industria del entretenimiento es un negocio, y que la promoción de un proyecto requiere estrategias efectivas para llegar al público objetivo. En este sentido, la campaña de Khan y Demet fue un éxito rotundo. Creo que la química entre ellos sigue siendo evidente. Y que independientemente del motivo por el que se hayan reunido, es un placer verlos juntos de nuevo. Espero que el proyecto que están realizando sea un éxito. Y sobre todo, espero que nos sigan regalando momentos inolvidables. La conexión especial entre Khan y Demet es innegable, y su capacidad para transmitir emociones a través de la pantalla es una de las razones por las que son tan queridos por el público. En cuanto a las reacciones de los fans, como les dije, fueron de todo tipo. Algunos se sintieron engañados, otros decepcionados, otros entusiasmados. Pero en general, creo que la mayoría entendió la situación y valoró el trabajo de ambos actores. La madurez y la comprensión de la mayoría de los seguidores demuestran la solidez de la relación entre los fans y sus ídolos. La campaña publicitaria, que culminó con la revelación del proyecto, tuvo un impacto significativo en la carrera de ambos actores. La atención mediática generada por la supuesta boda les brindó una plataforma para relanzar sus carreras y fortalecer su imagen pública. El proyecto que anunciaron, que resultó ser una nueva serie de televisión, fue recibido con gran entusiasmo por parte de los fans, quienes esperaban ansiosamente su estreno. La serie, que combinaba elementos de romance y comedia, se convirtió en un éxito de audiencia, consolidando el estatus de Khan y Demet como estrellas de la televisión turca. Además del éxito de la serie, la campaña de marketing tuvo un impacto positivo en la imagen de ambos actores. Demostraron su capacidad para generar expectación y mantener el interés del público, y su profesionalismo fue elogiado por la crítica y los medios de comunicación. Khan, por su parte, demostró su versatilidad como actor, interpretando un personaje que cautivó a la audiencia y le permitió expandir su base de seguidores. La relación entre Can Yaman y Demet Özdemir también se fortaleció como resultado de este proyecto. A pesar de que no se concretó un romance en la vida real,
la colaboración profesional les permitió afianzar su amistad y demostrar su compromiso con el trabajo en equipo. La química que compartieron en la serie Erkencikus volvió a resurgir, cautivando a la audiencia con sus interpretaciones y consolidando su estatus como una de las parejas más queridas de la televisión turca. El impacto de esta campaña de marketing trascendió las fronteras de Turquía. Los fans internacionales de Can y Demet, que habían seguido sus carreras con entusiasmo, se sintieron aún más atraídos por su trabajo y su relación profesional. La serie, que se emitió en numerosos países, se convirtió en un éxito de audiencia en todo el mundo, contribuyendo a la popularidad de la televisión turca y a la difusión de la cultura del país. En definitiva, la noticia de Can Yaman y Demet Özdemir del 20 de septiembre de 2025 fue un evento que sacudió el mundo del espectáculo. Una montaña rusa de emociones, de rumores, de expectativas, que culminó en un proyecto conjunto. Una campaña de marketing inteligente, arriesgada, pero efectiva. Y sobre todo una muestra de que la magia entre estos dos actores sigue presente. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado. Hemos repasado la noticia, analizamos las reacciones, dimos mi opinión, y nos divertimos un poco. La historia de Can y Demet, aunque no fue un cuento de hadas, demostró que la industria del entretenimiento puede ser sorprendente y que a veces, la ficción y la realidad se entrelazan de maneras inesperadas. Así que, para resumir, la supuesta boda de Can Yaman y Demet Özdemir resultó ser una campaña de marketing para un proyecto conjunto. La reacción de los fans fue mixta, pero en general positiva. La química entre los actores sigue intacta, y el proyecto promete mucho. Quiero darles las gracias a todos por ver el vídeo. Me encanta leer sus comentarios, así que no duden en dejarme sus opiniones, sus teorías, lo que piensan sobre todo esto. ¿Les gustó la sorpresa? ¿Se sintieron engañados? ¿Qué esperan del proyecto que están haciendo? Cuéntenmelo todo. ¿Creen que esta campaña cambió la forma en que vemos la relación entre los fans y las celebridades? ¿Consideran que fue ético utilizar la expectativa de una boda para promocionar un proyecto? Compartan sus ideas, me encantaría leerlas. Y por supuesto, si les gustó el vídeo, no olviden darle un buen like, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ninguno de mis vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.